Hey, valiente del internet. Antes de que empieces a escuchar esta historia que te va a dejar mirando debajo de la cama durante una semana. Dale like, suscríbete y activa la campanita del miedo. Porque si no lo haces, puede que esta noche, esa puerta que cerraste bien, no esté tan cerrada como crees. Ahora sí, apaga la luz, sube el volumen, y prepárate para entrar a La Casa del Último Invierno capítulo 1. Las puertas no están cerradas. El auto crujía al avanzar por el camino de tierra, que se abría como una herida entre los árboles cubiertos por la neblina. Clara conducía con las manos tensas sobre el volante, mientras en el asiento del copiloto, Samuel revisaba el mapa por cuarta vez. No puede estar tan lejos, dijo Samuel, mirando su reloj. El correo decía a solo 15 minutos del pueblo, pero llevamos media hora. Es por aquí, confía, respondió Clara, sin mirarlo. No era terco, pero Samuel había dicho ya 5 veces que se habían perdido, y eso empezaba a molestarla. La señal del GPS había desaparecido apenas dejaron la carretera principal. Ahora solo había árboles altos, ramas como garras, y una bruma que parecía seguirlos como un animal curioso. Finalmente, entre los árboles, apareció una verja de hierro oxidado, medio abierta, como si los invitara a entrar, o no le importara que lo hicieran. ¿Esta es la casa?, preguntó Samuel con un gesto de desconfianza. Eso dice el mapa. 105 de la carretera vieja. Es aquí. La casa se alzaba al final del camino, una estructura de madera ennegrecida por el tiempo, con ventanales como ojos vacíos. Tenía 2 pisos y un desván, pero lo más inquietante era la puerta, entreabierta, como si alguien hubiese salido, y aún no regresado. Clara apagó el auto. Silencio. Solo el susurro del viento entre las ramas, como si la misma naturaleza les pidiera que se fueran. ¿Estás segura de que esta es la herencia de tu tío?, preguntó Samuel, cerrando su abrigo. Totalmente. Él vivió aquí los últimos años, según los papeles. No sé por qué dejó todo esto a mi nombre, ni por qué nadie más de la familia habla de él. Cruzaron la verja, el metal chirrió como una risa oxidada. Cada paso hacia la casa parecía hacer más pesada la niebla. Cuando llegaron al porche, Clara notó algo. ¿Viste eso?, preguntó, deteniéndose. ¿Qué cosa? La puerta se acaba de abrir un poquito más. Samuel se rió nerviosamente. El viento, Clara. Solo fue el viento. Ella asintió, aunque en su estómago algo se revolvió. Trató de ignorarlo. Entraron. La casa olía a madera húmeda, polvo y griega. Algo más. Un olor metálico. Viejo. Como óxido, o sangre seca. Samuel encendió la linterna del celular y la movió por el recibidor. Muebles cubiertos por sábanas grises, un perchero roto, cuadros torcidos. En uno de ellos, un retrato en blanco y negro de un hombre con ojos intensos y sonrisa torcida. ¿Ese es tu tío?, preguntó Samuel. Clara lo observó detenidamente. No lo sé. Nunca lo conocí. De repente, se oyó un golpe seco en el piso superior. Ambos se quedaron congelados. ¿Lo escuchaste?, dijo Samuel. Sí. Silencio. Otro golpe. Más fuerte. Como si algo pesado se arrastrara. Tal vez hay alguien, susurró Clara. ¿Un intruso? ¿O algo más? Samuel tragó saliva. Mira, vamos a revisar rápido y nos vamos. Tomamos fotos, mandamos el reporte al abogado y ya. ¿Sí? Subieron las escaleras. Cada peldaño crujía bajo sus pies como si la casa se quejara de su presencia. En el pasillo del segundo piso, las puertas estaban cerradas, todas menos una. Una tenue luz roja salía desde su interior. ¿Eso es fuego?, preguntó Clara. Samuel negó con la cabeza. Parece una lámpara, pero ¿quién la encendió? Entraron lentamente. La habitación estaba cubierta de espejos. Grandes, antiguos, con marcos de madera tallada. Algunos estaban rotos. En el centro, una lámpara roja colgaba del techo, y frente a ella, una silla. Una silla vacía. Y justo cuando pensaban que solo era una sala vieja con mal gusto, los espejos comenzaron a empañarse, como si alguien respirara desde dentro. ¿Estás viendo eso?, preguntó Clara con voz temblorosa. Sí, vámonos ya. Pero justo cuando dieron la vuelta para salir, la puerta se cerró de golpe. Se oyó un clic metálico. Cerrada. En los espejos, comenzaron a aparecer letras, como si una mano invisible las escribiera desde dentro. Ustedes no son los primeros.
Samuel golpeó la puerta con el hombro, pero no cedía. Clara giró la manija frenéticamente. ¡Ábrete! ¡Vamos! ¡Ábrete! Los espejos se agrietaron todos al mismo tiempo con un sonido seco. Luego, silencio. La puerta se abrió sola. Salieron corriendo de la habitación, bajaron las escaleras a toda velocidad, pero justo al llegar al primer piso, la casa volvió a cerrarse detrás de ellos. Esta vez no solo la puerta. Todas las ventanas. Las paredes mismas, parecían cambiar. Y el retrato del tío, ahora tenía los ojos cerrados. No los tenía así antes. Clara respiraba agitada. ¿Samuel? ¿Sí? Creo que la casa sabe que estamos aquí. Hey, tú. Sí, el que está leyendo esto con la luz apagada. Antes de que sigas, asegúrate de darle like, suscribirte y activar la campanita del horror, porque si no lo haces, puede que esta noche algo te toque el hombro mientras crees estar solo. Ahora sí, sigue bajando. Y no mires atrás. Capítulo 2. El cuaderno del ático. Clara cerró los ojos por un instante, tratando de respirar, de calmar su corazón que golpeaba como si quisiera escapar de su pecho. Samuel estaba a su lado, inmóvil, mirando hacia el retrato del tío, que ahora tenía los ojos cerrados, a diferencia de antes. ¿Seguro que no estaban así?, preguntó él, con la voz apenas un susurro. Segurísima. Ese retrato nos estaba mirando, Samuel. Lo vi. La sala estaba sumida en una penumbra rojiza, como si la lámpara del piso superior hubiera tenido todo con su reflejo fantasmal. Las ventanas ahora parecían bloqueadas, como si la propia casa no quisiera dejar que se fuera. «Oh, tranquilicémonos», dijo Samuel, revisando su celular. «No hay señal». «Genial». Clara se giró hacia la puerta, intentó abrirla otra vez. Nada. Ni siquiera se movía. Era como si estuviera fundida con la pared. Esto no tiene sentido. Es una casa vieja, claro, pero ¿cómo puede hacer todo esto? ¿Y si no es la casa? ¿Y si es algo dentro de ella? Esa pregunta quedó flotando en el aire como un vaho helado. Clara pensó en los espejos, en las palabras que se habían formado solas. Ustedes no son los primeros. Voy al desván, dijo de repente. ¿Qué? ¿Para qué? Algo me dice que ahí no hay respuestas. Además, si mi tío vivió aquí, seguramente guardó cosas arriba. Fotos, diarios, algo que explique qué carajo está pasando. Samuel no discutió. No tenía mejores ideas. El acceso al desván era a través de una escalerilla de madera plegable, justo al final del pasillo. Clara tiró de la cuerda y la escalera descendió con un crujido largo y siniestro. El desván olía a moho, polvo viejo y griega. Algo más. Algo que no querían identificar. Subieron. Era un espacio amplio, con el techo inclinado, lleno de cajas, muebles tapados y telas raídas colgando como telarañas gigantes. El aire era más frío que en el resto de la casa. Aquí está pasando algo raro con la temperatura, dijo Samuel, frotándose los brazos. Clara se acercó a una mesa cubierta por una lona. La quitó con un tirón, levantando una nube de polvo que la hizo toser. Debajo, había un cuaderno de tapas negras, grueso, con bordes gastados por el uso. Lo abrió. Era un diario. A partir del 3 de enero, comencé a escuchar pasos durante la noche. Al principio creí que era el viento. Por atrás. Pero luego escuché como alguien arrastraba los pies justo fuera de mi puerta. ¿Este es tu tío?, preguntó Samuel, inclinándose a leer sobre su hombro. Debe serlo. Clara pasó las páginas. La letra se volvía más temblorosa con cada hoja, más desesperada. He intentado salir, pero la casa no me deja. Cambia por dentro. Las puertas ya no están donde deberían. Las ventanas muestran cosas que no están afuera. No sé cuánto tiempo llevo aquí. ¿Cómo que la casa cambia por dentro?, dijo Samuel, mirando hacia la trampilla. En ese momento, escucharon pasos justo debajo. Lentos, pesados, arrastrados. Claramente humanos. Pero no eran los de ellos. No estamos solos, susurró Clara. Apagaron la linterna del celular. Los pasos se detuvieron. Clara tomó el cuaderno y lo guardó en su mochila. Bajaron del desván lentamente, con los oídos aguzados. Al llegar al pasillo, vieron algo que les congeló la sangre. Una figura parada frente a la habitación de los espejos. No tenía rostro. Solo una silueta negra, como hecha de sombra, más oscura que la oscuridad misma. No se movía. No respiraba. Pero sabían que los veía. Clara lo miró por 2 segundos más y luego tiró de Samuel.
corre. Bajaron las escaleras a toda prisa. Pero la casa no era la misma. El pasillo se alargaba, las paredes parecían moverse, como si respirara. La sala del primer piso, ya no estaba. En su lugar, un pasillo estrecho, sin ventanas, con una puerta al final. Esto no estaba aquí. Gritó Samuel. No pienses, solo corre. Llegaron a la puerta y la abrieron. Era una biblioteca. Estanterías inmensas cubrían las paredes, y en el centro había una mesa con un candelabro encendido, aunque nadie lo había encendido. Clara sintió un escalofrío subirle por la espalda. Mira esto, dijo Samuel, acercándose a una estantería. Los libros no tenían títulos. Solo estaban etiquetados con fechas. Algunos tan antiguos como 1842, otros más recientes. 2006, 2011, 2024. Clara, dijo Samuel, señalando un libro. Este tiene tu nombre. Ella lo tomó con manos temblorosas. Lo abrió. En la primera página, con la misma letra del diario, decía, Clara no debía venir. No debía abrir la puerta del desván. Pero ya es tarde. Pasó las páginas. Era su historia. Desde el momento en que recibió la carta de la herencia, hasta su llegada a la casa. Todo. Incluso lo que acababa de pasar minutos antes. Esto no puede ser. ¿Quién escribe esto? ¿Cómo? Samuel no respondió. Porque ya no estaba. Clara se giró. Estaba sola. Samuel. Gritó, corriendo hacia la puerta. La abrió. Del otro lado, solo había un muro de ladrillo. Intentó volver a entrar a la biblioteca, pero tampoco estaba. Ahora estaba en una cocina vieja, oscura, con platos enmohecidos y cubiertos oxidados. Escuchó el sonido de una gota caer en el fregadero. Goteo. Otro. Goteo. Y luego, un murmullo. Muy bajo. Pero claro, todos los que entran, escriben su historia y Clara comprendió. El libro. La casa. Todo. Esto no es una casa, susurró. Es un autor. Y ella, ahora su personaje. Bienvenido de nuevo, intrépido lector. Antes de seguir, ya sabes lo que toca. Dale like, suscríbete, y activa esa campanita del mal porque en esta casa, cada vez que alguien no lo hace, desaparece un personaje. ¿Será Samuel? Serás tú. Respira hondo, que esto se pone peor. La casa del último invierno capítulo 3. Donde se borra la gente. La cocina no debería estar ahí. Clara lo sabía. Por la estructura de la casa, por el lugar donde había estado, por lo que había visto antes. Pero ahí estaba. Una cocina gris, húmeda, silenciosa, y terriblemente real. Lo único que sonaba era el goteo persistente del fregadero, como un reloj sin tiempo. Tic, tic, tic. Ella respiró profundo y avanzó. Todo estaba cubierto de una fina capa de polvo, pero las huellas de pies descalzos marcaban el suelo. Pequeñas, húmedas, recientes. Samuel, susurró. Pero nadie respondió. Abrió los cajones uno por uno. Cubiertos, cuchillos oxidados, papeles arrugados. En uno de ellos encontró un viejo recorte de periódico, amarillento y rasgado por los bordes. Desaparece otra familia en la casa de la carretera vieja. Autoridades no logran explicar el fenómeno. Se repite cada década. Vecinos la llaman la casa del invierno eterno. Nadie sabe. Nadie vuelve. La policía ha cerrado el caso. La fecha del recorte, 1994. Esto es imposible, murmuró Clara. La cocina tembló por un segundo. Las lámparas colgantes se balancearon. Un zumbido llenó el aire. Todo el espacio vibraba como si estuviera dentro del estómago de una criatura dormida que empezaba a despertar. Clara retrocedió hasta la puerta. Pero no era la misma puerta por la que había entrado. No. Esta era de madera tallada, con símbolos grabados. Uno de ellos se parecía a un ojo. Otro a una llave. El tercero, a un reloj. Colocó la mano sobre la manija. Estaba helada. Giró. Del otro lado, un largo pasillo de madera que parecía sacado de otro siglo. Velas encendidas en las paredes. Tapices polvorientos. Un reloj de péndulo marcaba las 3:33 am. Avanzó. Cada paso retumbaba como si alguien la siguiera, imitando sus movimientos medio segundo después. Paró. El eco también. Dio un paso. Otro paso sonó detrás de ella. Se giró. Nada. Pero no estaba sola. Una puerta a la izquierda se abrió lentamente con un crujido casi teatral. Clara dudó. Pero su instinto no le dejó opción. Entró.
Era una habitación vacía, salvo por una silla al centro y una figura sentada. ¿Samuel?, preguntó, con un hilo de voz. No respondió. Clara dio un paso más. El corazón le retumbaba en los oídos. La figura estaba encapuchada. El cuerpo era delgado, sin movimiento. No respiraba. No reaccionaba. ¿Samuel? Estiró la mano y le quitó la capucha. No era Samuel. Era una mujer. Vieja. Pálida. Los ojos abiertos. La piel casi translúcida. Pero lo más aterrador era que tenía la boca cosida con hilo negro. Y estaba viva. Clara retrocedió con un grito. La mujer la miraba con desesperación, con súplica, pero no podía hablar. Solo un gemido salió de su garganta. Intentaba moverse, pero algo la sujetaba. Clara quiso correr, pero un golpe seco la hizo girarse. La puerta se había cerrado. No sola. Una sombra la había cerrado desde afuera. Una silueta. Alta. Delgada. Sin rostro. Otra vez. Y entonces Clara entendió. No era una sombra cualquiera. Era la historia. La historia misma. La casa no solo atrapaba cuerpos. Atrapaba relatos. Vidas enteras. Las escribía, las corregía, las borraba si no gustaban. Y Samuel, él era un personaje ya corregido. El miedo le golpeó el estómago con fuerza. Tengo que salir, susurró. Buscó otra salida. La habitación tenía una rendija en la pared, como una pequeña puerta secreta tapada con una alfombra vieja. Tiró de ella. Un túnel. Angosto, oscuro y húmedo. No tenía opción. Entró. El túnel la obligaba a ir agachada. El suelo estaba cubierto de tierra húmeda y algo más, ropa. Zapatos. Juguetes. Pulseras. Había sido usado antes. Muchas veces. En las paredes había nombres tallados. Cientos. Miles. Luisa. Marcos. Daniela. Nina. Jorge. Amara. Samuel. Samuel. Repitió en voz baja, tocando su nombre. Pero justo debajo de ese, uno nuevo comenzaba a aparecer solo, tallado por algo invisible. Clara. El túnel terminó en una escalerilla. Subió. Era una trampilla. Empujó. Estaba en el baño. Un baño perfectamente limpio. Luces fluorescentes. Espejo sin polvo. Papel higiénico nuevo. Como si alguien viviera ahí, ahora mismo. ¿Qué? Susurró. Se miró al espejo. Y no estaba. Su reflejo no aparecía. Tocó el vidrio. Nada. Era como si la historia ya no la reconociera. Como si ya no estuviera escrita. El cuaderno. El cuaderno del desván. Lo sacó de su mochila. Estaba en blanco. Todas las páginas. Excepto la última. Solo una frase. Te estás borrando. El libro comenzó a deshacerse en sus manos. Las páginas se desintegraban como ceniza. Clara gritó, pero su voz no resonó en la habitación. Era como gritar dentro de una caja vacía. Entonces escuchó algo. Una voz. Bajita. Infantil. Clara. Volteó. Una niña estaba en la puerta del baño. Tendría unos 8 años. Cabello oscuro. Ropa vieja. ¿Quién eres?, preguntó Clara. La niña no respondió. Caminó hacia ella. ¿Quieres salir?, dijo con voz suave. Clara asintió, con lágrimas en los ojos. Entonces tienes que escribir. Antes de que el silencio te consuma. ¿Escribir qué? Tu historia. Tu verdad. Escríbela, o la casa escribirá otra por ti. La niña le dio un lápiz y un trozo de papel. Y desapareció. Como un humo. Clara miró el papel. Tenía una sola línea al inicio. Ey, no te hagas. Tú que estás ahí, con los audífonos puestos. Suscríbete, activa la campanita y comparte esto con alguien que quieras asustar esta noche. Porque mientras más lo ignores, más cerca está la cosa esa que se arrastra justo detrás de ti. ¿La escuchaste? No te gires. Mejor sigue escuchando. Capítulo 4. El eco de lo que fuiste. Silencio. Un silencio grueso, como si lo hubieran construido con ladrillos de aire viejo. Clara apretaba el trozo de papel entre los dedos. Sentía cómo le temblaban las manos, no por frío, sino porque su cuerpo ya no sabía si era real. Estaba sola. O eso creía. Todo era tan callado, pero al mismo tiempo, tan lleno de sonido.
Porque cuando estás atrapado en un lugar donde no debería existir nadie, cualquier susurro, cualquier crujido, cualquier respiración que no es la tuya, suena como un trueno. Y Clara lo oyó. Una respiración. Justo detrás de ella. Lenta. Rota. Inhumana. No se giró. No gritó. Ya había aprendido que en esa casa, gritar era una invitación. Caminó hacia el pasillo. Sus pasos resonaban con eco. Pero no era su eco. Cada pisada tenía una segunda respuesta, como si otra persona caminara un instante después. Samuel, susurró. Eres tú. Nada. El pasillo terminó en una habitación que no había visto antes. Olía a tierra húmeda y a metal oxidado. Escuchaba un golpeteo rítmico, como si algo colgara del techo y golpeara suavemente una pared. Toc, toc, toc. Entró. No había muebles. Solo un espejo gigante, de cuerpo entero. Y delante de él, una silla. Sobre la silla, una grabadora vieja, de casete. Roja. Polvo en cada rincón, salvo en el botón de play. Clara se acercó. Dudó. Y lo presionó. Hola, si estás escuchando esto, probablemente ya es tarde para ti también. La voz era de un hombre. Áspera. Cansada. Triste. Mi nombre era Andrés. Entré aquí en 1994. Confié en las paredes. Pensé que todo era psicológico. Pero no lo es. No lo es. Esta casa te escucha. Te reescribe. Te borra. Clara tragó saliva. La grabadora seguía. Ya no recuerdo mi rostro. Me miré en el espejo tantas veces, y cada vez era menos yo. ¿Te ha pasado? ¿Te miraste hoy? Todavía eres tú. La cinta se cortó. Un ruido distorsionado. Y luego, un susurro. No grabado. No desde el casete. Desde el cuarto. Mírate. Clara alzó los ojos al espejo. No se reconocía. Su piel era grisácea. Sus ojos estaban más hundidos. Sus labios, no se movían, aunque su voz seguía hablando. Era como si su reflejo ya no la imitara. ¿Quién eres? Preguntó, pero fue el reflejo quien movió los labios. Con retardo. Y luego, sonrió. Pero Clara no. El reflejo dio un paso hacia adelante. Clara, sin moverse, sintió que algo se acercaba desde dentro del espejo. Salió corriendo. No miró atrás. El pasillo ahora era otro. Las puertas aparecían y desaparecían al ritmo de su respiración. El techo parecía inclinarse sobre ella, como si la casa tuviera vértigo. Y entonces, escuchó algo que no esperaba. Risas. Niños. Jugando. Riendo. Y una canción. Suave, dulce, como de caja musical vieja. Gira la llave, abre la flor, quien no recuerde, pierde el color. La canción venía de una puerta entreabierta. Clara la empujó. Y ahí estaban. Niños. O lo que alguna vez lo fueron. 6, sentados en círculo. Cabellos desordenados, ojos oscuros. Jugaban a algo. Un juego antiguo. De esos que uno inventa cuando está solo demasiado tiempo. No la miraban. Pero uno de ellos se levantó. Era la niña del baño. La que le había dado el papel. ¿Escribiste algo? Preguntó, acercándose sin parpadear. No sé qué escribir, respondió Clara. Entonces dejarás de sonar. ¿Qué? La niña señaló su pecho. Escúchate. Clara se llevó la mano al pecho. El corazón no sonaba. No golpeaba. No estaba. No. No, no, no. La casa borra el sonido primero. Si no haces eco, dejas de existir. La niña la tomó de la mano. Fría. Delgada. Casi transparente. Ven. La llevó por un pasillo oculto detrás de un armario. Bajaron una escalera de caracol oxidada. Al fondo, una puerta de piedra. Tenía grabado un símbolo, el mismo que había visto en la cocina. Un ojo. Aquí están los ecos, dijo la niña. Abrió la puerta. El sonido la golpeó como una ola. Voces, gritos, llantos, risas, miles de sonidos atrapados en botellas de cristal flotando en el aire, suspendidas por hilos de oscuridad. Clara caminó entre ellas. Cada botella contenía un momento. Un mamá, un no me dejes, un hay alguien ahí. Pedacitos de humanidad encerrados como recuerdos en conserva. ¿Qué es esto? Los que ya no están. Solo quedó su sonido. Escoge uno. Escríbelo. Así empezarás tu historia. Y entonces, volverás a sonar. Clara se acercó a una botella que temblaba débilmente. La abrió.
y escuchó su voz. Su voz real. La del primer día en la casa, cuando llegó con Samuel. Estaba riendo. Sonaba viva. Era ella. Lloró. La niña le extendió un nuevo papel. En blanco. Ahora escribe quién eras. Antes de que la casa decida quién vas a ser. ¿Te atreves a escuchar lo que sigue? Tú que estás escuchando esto en medio de la noche, con los audífonos puestos o la bocina encendida. Dale like, comparte este episodio, y suscríbete. Porque si no lo haces, puede que esta historia te escuche a ti también. Y ya no seas quien la oye, sino quien forma parte de ella. Bienvenido de nuevo, a la casa del último invierno. La casa del último invierno capítulo 5. El sonido del olvido. Clara escribió. Con manos temblorosas y la voz atrapada en el pecho, escribió en el papel. Me llamo Clara. Amo el otoño, odio las tormentas. Tenía un hermano. Su risa era como un refugio. Una vez soñé con ser escritora. Antes de todo esto, tenía una vida. La recuerdo. No toda. Pero aún la escucho cuando la última letra tocó el papel, una chispa invisible lo iluminó brevemente. El sonido volvió a su pecho. Un solo latido. Tú. La niña sonrió. Lo lograste. Ahora tienes una historia. Eso te protege, un poco. ¿Y Samuel? Preguntó Clara, limpiándose las lágrimas. Él está atrapado. Pero no como tú. Él aceptó el olvido. Lo dejó entrar. ¿Qué significa eso? La niña bajó la mirada. Su voz, un susurro. En esta casa, el olvido no es perder recuerdos. Es que los recuerdos te pierdan a ti. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Y algo más. Un sonido. Bajo. Grave. Como un susurro, pero distorsionado. Una voz profunda, que no venía de una garganta, sino de todas las paredes a la vez. Ella aún recuerda. Eso es un problema. Clara dio un paso atrás. ¿Quién dijo eso? La niña negó con la cabeza. No preguntes quién. Aquí, los quién son peligrosos. Si les pones nombre, los haces reales. Y si los haces reales, pueden tocarte. Clara tragó saliva. Entonces, ¿qué hago? Encuentra el eco de Samuel. Antes de que lo borren por completo. ¿Cómo? La niña señaló el techo. Unas escaleras angostas de metal llevaban a una trampilla oxidada. Arriba. Está el cuarto de los ecos perdidos. Pero cuidado, todo lo que olvidaste también vive ahí. Y no le gusta que lo recuerden. Clara subió. Los escalones chirriaban como si gritaran cada vez que los pisaba. El aire se volvió más denso, más frío. Cada respiración se convertía en una nube frente a su rostro. Abrió la trampilla. Y entró. Era una buhardilla enorme, pero torcida, como si estuviera mal construida a propósito. Los techos parecían inclinarse hacia adentro, como si la casa quisiera cerrarse sobre sí misma. Allí flotaban ecos. No botellas esta vez. No voces libres. Eran figuras hechas de niebla. Cada una repetía una frase una y otra vez. No llegues tarde, mamá. ¿Por qué me dejaste? Prometiste que volverías. No era mi culpa, no era mi culpa, no era mi culpa. Clara caminó entre ellas. Eran recuerdos. Pero no suyos. De otros. Gente que la casa había consumido. Cada uno encerrado en una frase, repitiéndose eternamente. Pero entonces escuchó algo distinto. Una voz que conocía. La voz de Samuel. Clara, por favor, no cierres la puerta. Clara, giró en seco. Ahí estaba. Un eco. La figura de su hermano, como una silueta de humo. Tenía los ojos llenos de miedo, la boca abierta en un grito silencioso. Estaba congelado en ese momento, el instante justo antes de desaparecer. Ella corrió hacia él. Samuel. Estoy aquí. Pero al tocarlo, la figura estalló en un chillido agudo. Como si hubiera roto algo prohibido. Todas las demás figuras se detuvieron. Y la miraron. Los ecos la rodearon. Ya no repetían sus frases. Ahora murmuraban juntas. Ella no es parte de la casa. Ella recuerda. Ella escribe. Ella sangra. Clara retrocedió. Y fue entonces cuando apareció. Una figura. Alta. Larga. Deforme. No tenía rostro, solo una boca vertical que atravesaba toda su cabeza. Sonreía sin labios. Respiraba por los costados del cuello. Su piel era negra como el humo, pero sólida como piedra. El olvido. No un concepto. No una metáfora. No una emoción. Era real.
Era una criatura. Y se acercaba. Clara intentó correr, pero el piso se ondulaba como agua sucia. Cada paso que daba, se hundía más. El olvido extendía los brazos, y de sus dedos salían hilos de tinta negra que intentaban alcanzarla. Pero entonces, un sonido la salvó. Una voz. Lejana, pero clara. Clara. Era Samuel. De verdad. No un eco. Samuel. Estoy aquí. Él estaba al otro lado de una pared rota. Gritaba desde un cuarto cubierto de espejos. Ella lo vio a través de un hueco. Estaba sucio, cansado, pero vivo. Rompe el espejo. Gritó él. Clara corrió hacia la pared. Uno de los espejos se había colgado torcido. Detrás de él, un túnel. Pero no podía alcanzarlo. El olvido estaba justo detrás. Clara. Escribe. Escribe ya. Ella sacó el papel. Y escribió. Samuel está vivo. Yo lo escuché. Yo lo vi. Y no me pienso ir sin él, la criatura gritó. Un rugido grave y cruel, como 1000 voces rompiéndose. El eco la soltó. El humo se disolvió. La pared explotó hacia atrás. Y Clara cayó. Oscuridad. Silencio. Luego, una risa. Pequeña. Infantil. Muy bien, dijo la niña. Sabía que ibas a escribir algo bonito. Clara se incorporó. Estaba en un cuarto nuevo. Una especie de sala. Y frente a ella, por fin, Samuel. Estaba de rodillas, llorando. Ella corrió hacia él, lo abrazó. Su cuerpo era real. Su voz temblorosa. «Eres tú», dijo él, con la voz hecha trizas. «Sí», respondió ella. «Soy yo. Y vamos a salir». Pero detrás de ellos, la casa ya empezaba a cambiar. Como si supiera que había perdido algo importante. Y no pensaba dejarlo escapar tan fácil. ¿Sigues ahí, escuchando? El próximo capítulo se llama Puertas que no llevan a casa. Y sí, se va a poner peor. ¿Seguimos? Hey, tú que estás escuchando esto en la oscuridad, mirando de reojo por si algo se mueve. Dale like, comparte este audio con un amigo, de preferencia uno que grite fácil, y suscríbete. Porque si te vas sin hacerlo, puede que la puerta más cercana no te lleve a donde crees. Ahora sí. Bienvenido al siguiente nivel del miedo. La casa del último invierno, capítulo 6. Puertas que no llevan a casa. El aire pesaba como si lo hubieran llenado con secretos. Clara y Samuel se abrazaban aún, pero el calor entre ellos ya no era suficiente para protegerlos de lo que venía. La casa se estaba despertando, en serio esta vez. La habitación donde estaban tenía solo una puerta. Una. Grande. De madera. Vieja. Con grabados que parecían moverse si los mirabas demasiado tiempo. Y un detalle más. Tenía picaportes a ambos lados. Como si la casa pudiera decidir quién entra y quién sale. Samuel lo notó. Clara, esto no es normal. ¿Viste la puerta? Nada aquí es normal, respondió ella, pero con la voz baja, como si no quisiera molestar a las paredes. Se acercaron juntos. Clara extendió la mano, pero antes de tocar el picaporte, una voz surgió del otro lado. Una voz idéntica a la suya. No lo hagas, dijo la voz. No salga. No todavía. Clara retrocedió. ¿Escuchaste eso? Samuel asintió, empalidecido. Era tu voz. Entonces, alguien golpeó la puerta. Un golpe seco, directo, como si supiera exactamente dónde estaba la madera más frágil. ¡Tum! Luego, silencio. Y después, un segundo golpe, desde otra puerta que no estaba allí un segundo antes. A su derecha. Y luego otra. Y otra. Puertas estaban apareciendo en las paredes. Una por una, abriéndose lentamente con un chirrido largo y espeso, como si costara cada centímetro. Samuel, atrás. Gritó Clara. Del interior de las puertas no salía luz. Ni sombra. Solo un vacío profundo, sin tiempo ni forma. Como si cada puerta diera un pedazo roto del universo. Uno que ni siquiera tenía nombre. Y desde esas puertas, comenzaron a salir ellos. Los sin cara. Figuras humanas, cubiertas de ropa vieja, rota, como si hubieran salido de un álbum familiar quemado. Pero sus rostros. Nada. Solo piel lisa, estirada, como cera derretida. Y caminaban directo hacia Clara y Samuel. «¡Corre!», gritó él, tirando de su hermana. Entraron por la única puerta que no se abría sola. La original. La que tenía los picaportes dobles. Y justo cuando la cerraron, una mano sin forma golpeó el otro lado. Tac, tac, tac.
Clara sostuvo la puerta con todo su peso. Samuel la ayudó. Del otro lado, los sin cara empujaban sin prisa. Con esa fuerza constante que da el saber que tienen todo el tiempo del mundo. Esto no va a aguantar, dijo él. No tiene que aguantar, respondió Clara. Solo tenemos que pensar, cómo piensa la casa. Samuel frunció el ceño. ¿Qué? ¿Y si esta puerta no lleva a donde queremos, pero sí a donde necesitamos ir? El sonido del picaporte girando los detuvo. Desde adentro. Clara giró en seco. Había otra puerta más pequeña, como una trampilla, en el suelo. ¡Ay!, señaló Samuel. La abrieron y bajaron por una escalera estrecha como garganta del lobo. Y entonces, la casa cambió. Otra vez. Era un pasillo. Pero no cualquiera. Este no tenía paredes. Solo puertas a ambos lados, flotando en la oscuridad. Cada puerta tenía un símbolo distinto. Un reloj sin manecillas. Una cama vacía. Un cuervo de espaldas. Un oído. Y todas, susurraban algo diferente. Clara se acercó a una con un símbolo de corazón roto. Pegó el oído. Escuchó su propia voz. Pero si me hubiera quedado contigo, papá, no habría pasado, se apartó de golpe. Samuel miró una con un espejo agrietado. Escuchó. Nunca fuiste suficiente, aunque fingieran quererte, y entonces lo entendieron. Estas puertas, dijo Clara, no llevan habitaciones. Llevan a nuestras heridas. Samuel la miró, con miedo real en los ojos. ¿Y si tenemos que cruzar una? No. Tenemos que cruzar la correcta. La que nos deja salir. La que aún no existe. ¿Cómo vamos a encontrar una puerta que no existe? Clara se acercó al centro del pasillo. Miró alrededor. Y dijo. Vamos a hacerla. Sacó un papel del bolsillo. Uno nuevo, en blanco. Lo apoyó en el suelo. Y escribió. Una puerta que nos lleve a donde nadie más ha ido. A donde aún se puede tener esperanza. El papel ardió. Literalmente. Pero no se quemó. Se volvió una brasa luminosa. Y del fuego, surgió una nueva puerta. Sin símbolo. Sin picaporte. Solo una inscripción tallada. Solo quien aún cree, puede cruzar. Samuel miró a Clara. ¿Y si no podemos? Entonces ya estamos muertos. Ella puso la mano en la madera. Y la puerta, se abrió. Luz. Luz de verdad. Y un aire que no olía a encierro. Dieron un paso juntos. Y justo cuando entraban, una de las puertas flotantes se abrió sola a sus espaldas. Una figura salió. No sin rostro. Sino con el rostro de Clara. Clara volteó. Y se quedó helada. La otra Clara habló. Tú no puedes irte. Ya eres parte de la casa. La verdadera Clara apretó los dientes. No. Yo soy quien la escribe. Y cerró la puerta. Oscuridad. Un segundo. Y luego, el sonido de aves. De viento. De árboles. ¿Habían salido? No lo sabían. Pero el suelo era tierra. Y el aire era libre. Y por primera vez en días, los latidos de sus corazones eran suyos. Pero la casa, nunca deja ir a nadie del todo. Y si escuchas con atención, aún se oye una puerta cerrándose en algún lugar del mundo. Próximo capítulo. Los que nunca salieron. ¿Quieres seguir? Capítulo 7 activado. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Tú no solo estás escuchando esta historia, estás caminando con ellos. Recuerda mantener los oídos bien abiertos, porque en este episodio, algunas voces vienen desde dentro de ti. Hey, sí, tú. El valiente. La valiente. El que sigue con los audífonos puestos o con el volumen alto, aunque afuera ya no quede nadie. Dale like, compártelo con alguien que se atreva a seguir contigo y suscríbete. Porque si no lo haces, puede que alguien que nunca salió tome tu lugar cuando tú te detengas. Esto es, La Casa del Último Invierno. Capítulo 7. Los que nunca salieron. Clara pisó tierra firme. El olor del bosque húmedo la golpeó como un recuerdo que ya no sabía si era real. Samuel se dejó caer de rodillas, respirando con fuerza. El aire estaba frío, pero no helado. No era el mismo frío muerto de la casa. Este era real, vivo. ¿Salimos?, susurró él, mirando a su hermana. Ella no respondió. Solo alzó la vista. El cielo estaba gris, como si no hubiera amanecido del todo. No había sol, pero tampoco había sombras vivas. Silencio. Un silencio que no era paz, sino espera. Caminaron. Avanzaron entre árboles que parecían haber crecido torcidos por el miedo.
Las ramas se doblaban como si escucharan. Como si estuvieran atentas. ¿Dónde estamos?, preguntó Samuel. Clara negó lentamente. No lo sé. Pero no es la casa. ¿Y si es parte de ella? Él no lo dijo con miedo. Lo dijo con resignación. Como si la posibilidad de que aún estuvieran atrapados ya fuera inevitable. Fue entonces cuando la vieron. Una figura. Sentada sobre una roca, junto a un árbol hueco. De espaldas. Inmóvil. Hola, dijo Clara, con la voz temblando más por precaución que por frío. La figura no respondió. Samuel se acercó primero. El paso lento, casi sin hacer ruido. Cuando estuvo lo bastante cerca, soltó un susurro. No puede ser. Clara se adelantó también, y entonces lo entendió. La figura era una niña. Pequeña. Con el cabello largo, enredado. La ropa rasgada. Los pies descalzos, llenos de barro seco. Pero lo que la dejó sin aliento fue su rostro. Era la misma niña que les había ayudado en la casa. ¿Tú estás aquí también?, preguntó Clara, con la garganta apretada. La niña giró la cabeza. Pero esta vez, no sonrió. Yo nunca salí. Su voz ya no era la de antes. Era más profunda. Más antigua. Como si hablara con muchas bocas desde una sola garganta. Samuel dio un paso atrás. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo, respondió la niña, con ojos completamente negros, que nadie sale del todo. La casa es más grande por dentro que por fuera. Y con esa frase, la tierra tembló ligeramente. Clara sintió un hormigueo en los pies. Miró hacia abajo. Sus huellas habían desaparecido. Como si nunca hubieran caminado allí. Como si ya no estuvieran en tierra. Esto no es real, gritó Samuel. ¿Qué es real?, respondió la niña sin cambiar el tono. ¿Tu dolor lo es? ¿Tus recuerdos? ¿La culpa que arrastras? ¿Las voces que aún escuchas cuando estás solo? Las ramas crujieron. Muchas. Demasiadas. Como si algo se moviera por encima, por detrás, por dentro de los árboles. Clara, dijo Samuel, más pálido que nunca. Mira eso. Ella alzó la vista. Y los vio. Cuerpos. Decenas. Colgando entre los árboles. No ahorcados. Sostenidos. Como si los propios árboles los abrazaran, los alimentaran. Algunos tenían los ojos abiertos. Otros, los labios moviéndose sin voz. ¿Quiénes son?, preguntó Clara, en un susurro. La niña respondió. Los que intentaron irse, sin escribir su salida. Los que no dejaron historia. Los que se rindieron antes de tener un final. Samuel se acercó a Clara. ¿Y nosotros sí escribimos, no? Sí, pero no el final, dijo la niña, poniéndose de pie. Clara sintió que la sangre se le congelaba. La niña ya no parecía humana. Su sombra era más grande que su cuerpo. Sus manos colgaban demasiado. Y sus ojos, eran la misma madera que los árboles. ¿Qué eres?, dijo Samuel. La niña inclinó la cabeza. Soy la puerta que nos cerraron. Soy el eco que dejaron atrás. Soy lo que pasa cuando cuentas una historia, y la dejas incompleta. Y dio un paso hacia ellos. El bosque crujió entero. Los árboles susurraron nombres que nunca habían dicho en voz alta. Samuel lo entendió primero. Está viva porque la nombramos. Porque la hicimos real. Clara recordó. La escritura. El poder de las palabras. El motivo por el que la casa los seguía. No querían que contaran la historia. Quería que se callara. Para siempre. Escribe, dijo Samuel. Ahora, Clara. Ella sacó la hoja. Y escribió, con el corazón a punto de estallar. La niña se aleja. Vuelve al árbol del que salió. Porque aún no es su hora. Porque esta historia, aún no termina. El papel brilló. Un viento feroz cruzó el bosque. Las ramas se agitaron. Los cuerpos se elevaron, y desaparecieron. La niña gritó. Un sonido agudo, de miles de bocas. Y luego, nada. Solo Clara y Samuel. De pie. En medio de un bosque que ya no parecía tener hambre. ¿Funcionó?, susurró Samuel. Clara bajó el papel. Por ahora. Pero justo cuando daban un paso más, un cuervo graznó. Sobre una roca. Y junto a él, un papel clavado con una espina. Clara lo tomó. Y leyó. Lo que escribas, también te escribe a ti. Lo sentiste, ¿verdad? A veces, no es lo que dices. Es lo que la historia elige recordar de ti. Ey, tú. Sí, tú. El que tiene los audífonos puestos mientras camina solo.
O la que escucha esto mientras el mundo duerme. Antes de seguir, haz lo correcto. Dale like, comparte este audio con alguien que tenga el valor de seguir y suscríbete. Porque si no lo haces, puede que esta historia siga sin ti. Y créeme, quedarte atrás es mucho peor que seguir. Capítulo 8. El autor sin manos. El bosque parecía calmarse, pero Clara sabía que eso no significaba nada bueno. A su lado, Samuel leía una y otra vez la frase del papel encontrado. Lo que escribas, también te escribe a ti. Era como una advertencia escrita por alguien que ya había perdido el control de su historia. Esto no es solo un diario, murmuró él. Es un contrato. Clara asintió. Sus dedos aún temblaban por lo que había escrito para expulsar a la niña. No sabía cómo, pero algo dentro de ella había cambiado. Como si escribir ya no fuera solo una herramienta, sino un pacto. Siguieron caminando hasta encontrar una estructura extraña, en medio del plano. Unas paredes viejas, medio caídas. No era una casa, no del todo. Era como si alguien hubiera empezado a construir algo y se hubiera rendido a la mitad. Y en el centro, una mesa. Con tinta seca, papel rasgado, y griega. Un par de manos. Literal. Manos humanas, cercenadas, colocadas cuidadosamente como si esperaran volver a escribir. Dios, susurró Samuel. ¿Qué es esto? Un cuervo chilló desde un árbol, y luego, otro, y otro más. El cielo se cubrió. Clara se acercó, cautelosa. Al lado de las manos había una libreta. Antiguísima. Con la portada cubierta de palabras tachadas. La abrió. Las primeras páginas estaban escritas con una letra firme, elegante. Mi nombre es Elías R. Yo empecé la historia y luego, ella empezó a escribirme de vuelta. Clara sintió un escalofrío. Siguió leyendo en voz baja. Al principio era ficción. Una casa maldita, criaturas sin rostro, puertas imposibles. Inventado. ¿Verdad? Pero un día, me desperté con una nota escrita en mi brazo. Una frase que no recordaba escribir. Luego, empecé a sangrar tinta. Samuel se acercó y leyó por encima de su hombro. Me di cuenta de que la casa no era solo una idea. Era un lugar esperando ser contado. Y yo fui el primero en escribir su verdad, pero cometí el error de intentar cambiar el final. Clara pasó la página. Las letras estaban más irregulares. Ella no quiere que termine. Me quitó las manos. Ahora, solo puedo dictarle lo que sueña. Las siguientes páginas eran garabatos, palabras repetidas, como gritos encerrados en papel. Y una frase, una y otra vez. No se puede salir de una historia que aún tiene tinta. Clara cerró el cuaderno. Las manos en la mesa temblaron. ¿Lo viste?, dijo Samuel. Se movieron. La madera de la mesa crujió. El cuaderno cayó solo. Y las manos comenzaron a escribir. Sin cuerpo. Sin ojos. Solo escribían. Clara retrocedió. No tiene sentido. Sí lo tiene, dijo Samuel. La historia no se escribe solo. Nos está usando. Nosotros somos los nuevos autores. El suelo vibró. Las paredes medio caídas comenzaron a reconstruirse. Estaban dentro de una historia que no quería dejar de contarse. Y la casa, estaba naciendo de nuevo. Clara tiró del brazo de Samuel. Tenemos que irnos. Pero algo no los dejaba. Sus pies pesaban como plomo. Las manos sin cuerpo se levantaron lentamente, apuntando hacia Clara. Y entonces, la voz. Desde las paredes recién formadas. Desde el aire. Tú llevas la tinta ahora. Clara miró su brazo. Tinta negra, saliendo de sus poros. ¡No! No soy parte de esto. Gritó. Clara. Gritó Samuel. Mírame. Ella lo hizo. Sus ojos estaban claros. Humanos. Eres tú. No la casa. No el autor sin manos. Tú eliges qué se escribe. Clara tomó una decisión. Rasgó una hoja de su propio cuaderno. Y escribió con los dedos, con la tinta de su brazo, con la desesperación de quien se niega a ser parte de otro final. La historia no necesita más víctimas. El autor sin manos descansa. La casa duerme, por ahora. Y los que escuchan, no están solos. El papel se dobló solo. Y desapareció. Un viento de silencio barrió el lugar. La mesa se quebró. Las manos, se evaporaron. Y las paredes se deshicieron como arena. Clara cayó de rodillas. Samuel la sostuvo. ¿Lo lograste? Ella respiró hondo. Por ahora, escribimos nosotros. Pero si estás oyendo esto, si llegaste hasta aquí, ya formas parte de la historia. Y recuerda lo que dijo Elías R.
No se puede salir de una historia que aún tiene tinta. Próximo capítulo. La biblioteca que arde sin fuego. Capítulo 9 activado. Si aún estás escuchando esto, te felicito, pero también lo siento. Ya no eres solo espectador. Eres tinta fresca para una historia que sigue escribiéndose desde las sombras. Hey tú. El que está caminando a solas, en la madrugada, metido en su cuarto con los audífonos bien puestos. Antes de seguir, hazme un favor, no por mí, sino por ti. Dale like, comparte este audio con alguien más valiente que tú y suscríbete. Porque si esta historia llega hasta ti, es porque ya está buscando un nuevo autor. Y recuerda, los que no escuchan hasta el final, escuchan otras voces. Capítulo 9. La biblioteca que arde sin fuego. Clara y Samuel caminaban sin rumbo fijo. Cada paso era más pesado, como si sus pies se hundieran en recuerdos. A su alrededor, el bosque había cambiado. Ya no era solo árboles y sombras. Ahora había estructuras, paredes, caminos de piedra que llevaban a lugares imposibles. ¿Esto no estaba antes?, preguntó Samuel. Nada de esto estaba antes. O tal vez siempre estuvo, dijo Clara, mirando al cielo que ya no parecía tener nubes, sino letras desordenadas, flotando como pensamientos rotos. Fue entonces cuando lo vieron. Un edificio enorme, negro, silencioso, antiguo como un susurro olvidado. Una biblioteca, sin duda. Pero no una común. No tenía ventanas, ni cartel, ni timbre. Solo una puerta con una frase escrita en el marco. Aquí duerme lo que ya fue contado. ¿Entramos?, preguntó Samuel. No hay otro camino, respondió Clara. Al cruzar la puerta, el aire cambió. No olía a libros, olía a cenizas. Y sin embargo, nada estaba quemado. Estanterías enormes se alzaban hasta un techo invisible. Millones de libros, todos sin título en el lomo. Y una luz tenue, como de velas que nunca se apaga. Clara tomó un libro al azar, lo abrió, y lo que leyó la dejó helada. Era su historia. Exactamente, desde el primer momento en que entró a la casa. Todo estaba allí, incluyendo cosas que aún no habían pasado. Samuel, esto ya está escrito. Él abrió otro libro, era distinto. Este narraba su vida, desde antes de la casa, desde su infancia, desde el accidente. El que nunca había contado a nadie. ¿Cómo saben esto?, susurró él. Una voz respondió. Porque la biblioteca lo recuerda todo. No era una voz humana, era como si los propios libros hablaran, como si el eco del conocimiento tomara forma y hablara desde las sombras entre estantes. De uno de esos pasillos infinitos emergió una figura. Alto. Delgadísimo. Con un rostro cubierto de palabras. Literal. Como si su piel estuviera hecha de texto. Sus ojos eran dos puntos finales. Soy el bibliotecario, dijo. Y ustedes están leyendo lo prohibido. Clara levantó el libro que tenía en la mano. ¿Por qué están aquí estas historias? Porque todo lo que ha sido contado tiene un lugar en esta casa, incluyendo lo que ustedes aún no han vivido. Samuel cerró su libro de golpe. ¿Y si dejamos de leer? Entonces, leerán ustedes. Desde dentro, respondió el bibliotecario, sin moverse. Aquí vienen los personajes que intentaron escapar de su narrativa. Aquí están, los que no aceptaron el final que les dieron. Las luces parpadearon. De entre las estanterías comenzaron a salir figuras. Personas. O lo que alguna vez fueron personas. Todas tenían partes del cuerpo hechas de papel. Manos con dedos escritos. Rostros rotos en párrafos. Y miradas que suplicaban. Uno de ellos se acercó a Samuel. ¿Tú también querías cambiar tu historia? Samuel retrocedió. Clara lo protegió con el cuerpo. ¿Qué les pasó? El bibliotecario respondió. Se quedaron demasiado tiempo con los libros abiertos, y las historias, los reescribieron. Clara apretó el cuaderno contra su pecho. Nosotros escribimos la historia. No al revés. El bibliotecario sonrió. Pero su sonrisa sangraba tinta. Demuéstralo, dijo, y chasqueó los dedos. Una estantería se encendió. En llamas que no quemaban. Ardía sin calor, solo se consumía. Y cada libro que ardía, gritaba. Gritos reales. De personas. De vidas. De historias borradas para siempre. ¡No!, gritó Samuel. Estás destruyéndolos. Estoy limpiando espacio, dijo el bibliotecario. Para ustedes. Clara cerró los ojos, pensó, respiró. Y escribió. El fuego se apaga. No destruye. Solo revela lo que aún no se ha contado. El fuego se detuvo.
Los libros quedaron suspendidos en el aire, abiertos, vibrando. Una energía blanca, poderosa, llenó la biblioteca. El bibliotecario dio un paso atrás. No, no puede ser, ya no somos personajes, dijo Clara, con la voz firme. Somos autores. Y no escribimos para ser parte de tu archivo. Escribimos para salir de él. Samuel se unió, sacando su hoja. Y empezamos con esto. El bibliotecario regresa a su historia. Y deja de robar las de otros. Un viento arrasó los pasillos. Los estantes se sacudieron. El bibliotecario gritó, deshaciéndose en frases, en párrafos que volaron por el aire, como si las mismas palabras lo destrozaran. Y al final, silencio. Los libros cayeron al suelo. Abiertos. Con nuevas palabras escritas al final de cada uno. Ellos aún siguen escribiendo. Clara y Samuel se miraron. ¿Lo hicimos?, preguntó él. No lo sé, dijo ella. Pero ahora, tenemos la pluma. Pero tú, que escuchas esto ahora. ¿Estás escribiendo tu historia? ¿O ya te están escribiendo desde hace rato? Bienvenido al capítulo 10. Si todavía estás aquí, no es casualidad. Hay algo en ti que no puede soltar esta historia. Tal vez curiosidad, tal vez miedo, o tal vez, ya no tienes salida. Ey, ey. Tú que estás escuchando esto con las luces apagadas, el volumen alto y los sentidos alerta. No sigas sin antes hacer el ritual. Dale like, compártelo con alguien que no duerme tranquilo y suscríbete. Porque si tú te vas, esta historia seguirá sin ti. Y cuando te alcance, ya no será un cuento. Será un recuerdo. La casa del último invierno capítulo 10. El espejo sin reflejo. Clara y Samuel salieron de la biblioteca como si hubieran escapado de un incendio invisible. Sus pasos los llevaron por un pasillo de piedra que antes no estaba ahí. Ya no se preguntaban cómo era posible. La casa decidía el camino. Cada vez que creemos salir, entramos más profundo, dijo Samuel. Clara asintió en silencio. Su cuaderno temblaba en las manos. No por miedo, sino porque la tinta empezaba a moverse sola. Siguieron avanzando hasta llegar a una sala circular. Vacía. Solo había un objeto en el centro. Un espejo. Alto. Antiguo. Con bordes dorados corroídos por el tiempo. Cubierto por una tela negra. Clara sintió un tirón en el pecho. No quiero ver lo que hay ahí, murmuró. Samuel ya se había acercado. Levantó lentamente la tela. Nada. Literalmente, nada. No había reflejo, ni del cuarto, ni de ellos, ni de nada. Era como mirar un agujero hacia un lugar donde nada existía. Clara se acercó. Al mirar dentro, sintió un frío que no era de temperatura, era de alma. Esto no es un espejo, dijo. Es una puerta. Samuel retrocedió. ¿Y a dónde lleva una puerta que no muestra reflejo? ¿A dónde olvidamos quiénes somos? En ese momento, la superficie del espejo se agitó como agua negra. Y salió algo. Era Clara. Pero no exactamente. Una versión distorsionada de ella. Misma cara, mismo cuerpo, pero los ojos huecos, como si la Clara que conocía ya no estuviera. La doble habló. Su voz era la misma, pero hueca. Lejana. Soy lo que serás si te quedas aquí demasiado tiempo. ¿Qué eres?, preguntó Clara, temblando. Soy el reflejo que abandonaste. Eso no tiene sentido. Claro que sí, interrumpió Samuel. La casa absorbe lo que somos. Y si no salimos, crea una versión de nosotros que sí quiera quedarse. La doble se acercó. No caminaba. Deslizaba. Tú escribiste tanto para escapar, que olvidaste quién eras cuando entraste. Ahora soy más Clara que tú. Clara retrocedió. Samuel interfirió, poniéndose entre ambas. No la toques. Pero la doble ni siquiera lo miró. Levantó la mano, y con un movimiento, arrojó a Samuel contra la pared. No gritó. No sangró, pero al caer, ya no tenía sombra. Samuel, dijo Clara, con la voz rota. Él intentó hablar, pero su voz no salía. El espejo lo había vaciado de algo que aún no sabían nombrar. Clara miró a su doble. ¿Qué quieres? No quiero nada, dijo la doble. Solo existo si tú dejas de ser tú. Clara miró el cuaderno. Aún tenía tinta. Aún podía escribir. Pero algo le decía que escribir aquí podría alimentar más a esa cosa. ¿Y si no escribo nada?, preguntó. Entonces, me volveré más fuerte, dijo la doble. Porque el silencio también cuenta historias. Clara apretó los dientes. Entonces, hizo lo que no había hecho hasta ahora. Dejó de escribir, y empezó a recordar.
Recordó su nombre completo, su risa de niña, el olor del café en la casa de su abuela, la vez que casi se ahoga y su madre la salvó, el primer beso, la primera vez que dijo no. Con cada recuerdo, la doble se debilitaba, se derretía como cera bajo el sol. ¿Qué estás haciendo?, gritó la copia. Recordando, dijo Clara. Porque solo me puedes duplicar si yo me olvido. El espejo crujió. La superficie se partió. Y la doble gritó con una voz que era la suma de todas sus inseguridades. Clara la miró a los ojos. Tú no eres yo, eres lo que yo podría haber sido, si no me resistiera. El espejo explotó en 1000 fragmentos. Pero ninguno cayó al suelo. Quedaron flotando. Cada pedazo mostraba un recuerdo, un momento, un miedo vencido. Samuel empezó a moverse. Su sombra volvió lentamente, como si la historia lo hubiera devuelto a la vida con una nueva pluma. ¿Estás bien?, preguntó Clara, ayudándolo a levantarse. Sí. Pero algo cambió. Ella lo sabía. No eran los mismos, y no lo serían nunca más. Miraron alrededor. La sala circular ahora tenía una puerta abierta. Una nueva frase escrita sobre ella. Quien ha visto su reflejo sin rostro, puede enfrentarse al rostro sin reflejo, ¿y ahora qué?, preguntó Samuel. Ahora enfrentamos lo que viene, sin tinta. Sin espejo. Solo con memoria. Pero tú, sí, tú, que escuchas esto mientras parpadeas más lento y sientes que alguien podría estar mirándote desde el reflejo apagado de tu pantalla, ¿estás seguro de que la imagen que ves en el espejo eres tú? ¿O ya se abrió la puerta? Qué bueno tenerte de vuelta, valiente insomne del otro lado de los audífonos. Antes de seguir con esta historia que ya se está escribiendo en tus sueños, haz lo que todo sobreviviente debe hacer. Dale like, comparte esto con otro loco como tú y suscríbete. Porque esta historia no es solo un cuento. Es una puerta abierta, y los que la escuchan, ya están adentro. Capítulo 11. El comedor de los que no comen. El pasillo que se abría tras el espejo los llevó a un corredor oscuro, de paredes húmedas, donde el aire olía a moho y carne vieja. Samuel caminaba detrás de Clara, más callado que antes. No era solo por el golpe. Algo dentro de él se había quebrado, como si parte de su alma se hubiera quedado atrapada entre los cristales del espejo. ¿Sientes eso?, preguntó Clara, susurrando. Sí. Hambre, pero no es nuestra. Frente a ellos se alzaba una puerta de madera. Antigua. Tallada con símbolos extraños. Cucharas, platos, y bocas, muchas bocas. Cuando la empujaron, un sonido los envolvió como un murmullo de huesos. Clac, 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 clac. El comedor. Una sala inmensa. Una mesa larguísima, como para 40 comensales. Cada silla ocupada por figuras humanas. Pero inmóviles. Congeladas en la acción de comer. Algunas sostenían tenedores a medio camino. Otras, cuchillos detenidos frente a platos vacíos. Los rostros eran cadáveres secos, como muñecos de cera que habían intentado alimentarse de lo que no se puede digerir. Clara se acercó a la mesa. Uno de los platos tenía un ojo humano. Otro, una oreja. Otro más, dientes. Y sin embargo, los comensales sonreían. ¿Qué es esto?, preguntó Samuel, con el estómago retorcido. Una cena para quienes ya no tienen hambre, dijo una voz detrás de ellos. Voltearon. Un hombre gordo, vestido como un chef antiguo, con delantal blanco manchado de sangre seca. Sus ojos, eran cuchillos. Brillaban con filo. Bienvenidos al banquete de los olvidados, dijo, abriendo los brazos. Mesa para dos. Samuel se puso en guardia. No vinimos a comer. Ah, pero ya están en el menú, respondió el chef, y alzó un campanazo. Clac. Los comensales se movieron. Lentamente. Crujientes. Como si sus huesos no estuvieran hechos para moverse ya. Uno de ellos habló sin labios. ¿Lleven sillas? ¡No!, gritó Clara. No vamos a sentarnos. El chef chasqueó la lengua. Los que no se sientan, se sirven. Los cuerpos comenzaron a levantarse. Algunos sin piernas. Otros arrastrando partes podridas. Todos sonriendo con una mandíbula desencajada. Samuel retrocedió. Clara abrió el cuaderno. Nada. No salía tinta. Era como si las palabras estuvieran bloqueadas. No puedo escribir. Entonces recuerda, gritó Samuel. Como en el espejo. Clara cerró los ojos. Y recordó la última cena con su familia antes del accidente. El sabor del arroz con ajo. La risa de su hermano. El sonido del tenedor contra el plato.
Y con ese recuerdo, una vela se encendió en el centro de la mesa. Pequeña, pero real. El chef retrocedió. ¿Qué hiciste? Traje comida de verdad, dijo Clara. Recuerdos. Lo único que llena. Los comensales se detuvieron. Uno de ellos cayó al suelo, y al chocar, se hizo polvo. Samuel entendió. No quieren comer carne. Están atrapados porque olvidaron lo que era comer de verdad. Recuerda tu plato favorito. Gritó Clara. Samuel cerró los ojos. Y pensó. En los panqueques que su abuela hacía. El olor a canela. La mantequilla derretida. Otra vela se encendió. La mesa tembló. Los comensales comenzaron a llorar. Lágrimas oscuras. Lágrimas que sabían que nunca volverían a tener hambre de cosas reales. El chef rugió. ¡No! Esto es mi cocina. Aquí se come el alma. Clara gritó. Entonces empieza por la tuya. Y arrojó el cuaderno al centro de la mesa. El fuego de las velas se unió. Una llama blanca envolvió el cuaderno. Y del fuego, salieron platos de verdad. Con arroz, panqueques, sopa caliente, fruta. Memoria hecha alimento. Los comensales cayeron de rodillas. Uno a uno, se deshicieron en paz. Sus sonrisas cambiaron. Ya no eran vacías. Eran de descanso. El chef chilló como una bestia atrapada. No pueden romper las reglas. Samuel se acercó. No las rompimos. Solo trajimos las correctas. Y entonces, por primera vez, Samuel escribió. Usó un cuchillo, y en la pared detrás del chef escribió con sangre. El hambre termina cuando recuerdas a quien solías esperar en la mesa y el chef gritó. Se incendió sin fuego. Su cuerpo estalló en vapor. Y el comedor quedó vacío. Solo 2 platos servidos. Y 2 sillas puestas. Una para Clara, una para Samuel. Pero no se sentaron. No más trampas, dijo Clara. No más rituales falsos, dijo Samuel. Caminaron hacia la salida. Pero antes de cruzarla, escucharon una voz. Gracias, era uno de los comensales. Ya no tenía rostro, pero tenía voz. Y en ella, había paz. Tú, sí, tú, que estás escuchando esto mientras tu estómago cruje sin saber si tiene hambre o miedo, ¿te acuerdas cuál fue tu última comida de verdad? ¿O también estás sentado en la mesa equivocada? Hola otra vez, tú, el que no duerme, el que sigue esta historia como si su alma estuviera en fuego. Antes de que empiece este nuevo capítulo, déjame recordarte algo, dale like, comparte con ese amigo que siempre dice que no le da miedo nada, y suscríbete si todavía no lo haces. Porque esta historia, ya te está escribiendo a ti. Capítulo 12. Las voces del muro. El corredor que se abría tras el comedor parecía distinto a los anteriores. Más estrecho. Más vivo. Las paredes respiraban. Se expandían y contraían, como si cada ladrillo tuviera pulmones. Cada paso hacía que el pasillo susurrara. Clara, Samuel, ¿lo escuchas? Preguntó Samuel. Sí. Y nos conoce. La luz era casi inexistente. Pero algo más iluminaba el camino, las grietas. De cada grieta salía un leve resplandor azul, como si hubiera una tormenta atrapada dentro de los muros. ¿Qué es esto ahora? Murmuró Clara. Entonces, la pared habló. No con una voz. Con muchas. Miles. Todas al mismo tiempo. Risas, suspiros, gritos, palabras susurradas en idiomas que no habían sido hablados en siglos. Clara puso la mano sobre la pared. Y la vio. Una cara. No tallada, no dibujada. Una cara real, hundida en el muro, como si alguien la hubiera empujado hasta que quedó atrapada entre ladrillos. Está viva. Gritó Clara, dando un paso atrás. Samuel tocó otra parte del muro. Otra cara. Un niño. Sus ojos estaban abiertos, pero no parpadeaban. Su boca estaba sellada con hilos de sombra. No son decoraciones, dijo Samuel. Son personas. No. Son los que escucharon demasiado. El pasillo empezó a estrecharse. Más caras salían de las paredes. Algunas con los ojos cerrados, llorando. Otras con la boca abierta, como si gritaran eternamente. Clara miró a su alrededor, aterrada. ¿Y si seguimos escuchando, terminamos como ellos? No vamos a hacerlo, dijo Samuel. Pero la casa tenía otros planes. De repente, las luces azules se intensificaron. Una de las caras habló. Una sola. Clara reconoció la voz. ¿Por qué me dejaste morir? Su corazón se detuvo un instante. Papá. La cara se transformó. El rostro de su padre, igual al día del accidente.
El mismo gesto, la misma herida. No frenaste. No gritaste. Solo, escribiste, dijo la voz, calmada, pero mortal. Clara cayó de rodillas. Samuel corrió a su lado. No lo mires. No le contestes. ¿Pero es él? No. No lo es. Es la casa jugando contigo. Clara cerró los ojos. La voz no paraba. Fui tu padre. ¿Por qué no me salvaste? ¿Me olvidaste tan rápido? Samuel gritó. No es real. No es real. Pero otra voz salió del muro, una que Samuel sí conocía. Hola, Sam, ¿todavía tienes miedo a dormir con la luz apagada? La voz de su madre, su verdadera madre, la que lo dejaba solo en casa con apenas 8 años, la que desapareció sin despedirse. Samuel tembló. No, tú no estás aquí. Oh, pero estoy en todos los muros donde lloraste en silencio. Las paredes empezaron a agrietarse más. Las caras se movían, los ojos seguían cada paso, las bocas susurraban verdades rotas. Clara abrió su cuaderno. Y esta vez, no escribió. Dibujó. Un círculo, un símbolo de protección que había visto en la biblioteca. No sabía si funcionaría. ¿Qué haces?, preguntó Samuel, conteniendo su terror. Si escuchamos, caemos. Pero si creamos, resistimos. Colocó el dibujo contra la pared. Y por un momento, silencio. Un solo segundo de absoluto silencio, como si las voces fueran absorbidas por la tinta. Samuel entendió. La única forma de vencer el muro era hablar más fuerte que él. Clara comenzó a hablar, en voz alta, con la voz firme. No soy la culpa que me arde. No soy la hija que fracasó. No soy la memoria que olvidó. Soy la que escribe el final. Samuel siguió. No soy el niño abandonado. No soy el miedo de una casa vacía. Soy el que eligió quedarse. Las paredes chillaron. Las caras se retorcieron. Y una a una, empezaron a disolverse. Como si las palabras los liberaran. Como si la voz, los salvara. La grieta del fondo del pasillo se abrió como una boca. Un nuevo camino, oscuro, más profundo. Pero por primera vez, no había miedo. Solo decisión. ¿Listo?, preguntó Clara. Samuel asintió. Si las paredes tienen voz, nosotros también. Y entraron. Tú que estás escuchando esto mientras el silencio de tu cuarto se vuelve más denso. ¿Estás seguro de que esa voz que acabas de oír fue solo en tu cabeza? Hey, tú, sí, tú, el que sigue aquí a pesar de que cada capítulo te deja sin aliento. Te mereces algo antes de seguir. Dale like, suscríbete y compártelo con ese amigo que dice que no cree en los fantasmas pero no duerme con los pies fuera de la cama. Porque lo que viene, te va a gritar en el alma. Capítulo 13. Donde gritan los que no salieron. El nuevo pasillo no tenía puertas, solo escaleras, hacia abajo, como si descendieran dentro de la garganta de un monstruo. Clara y Samuel bajaban en silencio, ya no intentaban entender la lógica de la casa, sabían que no había. Cada escalón crujía como si masticara su peso, cada sombra parecía más pesada que la anterior. Al final de las escaleras, un gran salón. Negro, inmenso, y en el centro, un escenario. Con luces rojas, pesadas como sangre. Un micrófono antiguo colgaba del techo, y frente a él, cientos de sillas vacías. Pero no vacías de verdad. Samuel lo sintió primero, no eran sillas. Eran personas. Petrificadas. Como estatuas de carne, cada una con la boca abierta, congeladas en un grito eterno, algunas con los ojos quemados, otras sin lengua, y todas, mirando el escenario. ¿Qué es este lugar?, susurró Clara. Una voz respondió, desde lo alto. La sala de los que hablaron, demasiado. Una figura descendía del techo, como si colgara del micrófono, un cuerpo delgado, con una sonrisa dibujada en sangre. Vestía de negro, con un abrigo largo que parecía hecho de piel humana. Tenía micrófonos clavados en el pecho, y sus ojos eran parlantes, pequeños altavoces que transmitían gritos. Bienvenidos, dijo con voz distorsionada, al show final. Clara retrocedió. ¿Quién eres? El que escucha cuando nadie más quiere oír, el que graba los secretos, el que amplifica el horror. Samuel lo reconoció. Tú estabas en la grabación. La que oímos el primer día. Claro, rió la figura. Yo soy el técnico de sonido de esta casa. Cada grito, cada confesión, cada miedo, yo lo edito. Se movió flotando hasta el micrófono central. ¿Les gustaría hablar? Este es el único lugar donde ser escuchado te condena. Clara agarró el cuaderno.
Pero las páginas estaban en blanco. No puedo escribir. No hace falta, dijo el técnico. Aquí lo único que importa es lo que suena. Las sillas comenzaron a temblar. Uno a uno, los cuerpos se agitaron. Las bocas abiertas comenzaron a emitir sonidos. Gritos. Cantos. Llantos. Historias interrumpidas. Como si cada uno de ellos hubiera intentado contar algo, y la casa los hubiera callado convirtiéndolos en eco. No quiero escuchar esto. Gritó Samuel, tapándose los oídos. Pero el técnico sonrió. Demasiado tarde. Ya están en el público. Ya están en vivo. Una luz roja los apuntó a ellos. El escenario era suyo. ¡No! Clara gritó. No queremos ser parte del show. Entonces hagan algo inédito, respondió el técnico. Guarden silencio. Samuel miró el micrófono. Y entendió. Ese micrófono no amplifica solo el sonido. Amplifica el miedo. Lo convierte en prisión. Clara asintió. Por eso todos están atrapados. Hablaron desde el miedo, y eso los encadenó. El técnico empezó a reírse. Exacto. Digan lo que más temen y quédense aquí para siempre. Digan sus secretos más sucios, y yo los convierto en eco eterno. Clara caminó hacia el escenario. No vamos a hablar desde el miedo. Entonces, ¿desde dónde? Preguntó la voz entre interferencias. Clara respiró profundo. Y cantó. Una melodía suave, una nana que su madre le cantaba cuando tenía fiebre. Un sonido limpio, sin miedo, sin dolor. Solo, verdad. La sala se congeló. Las sillas temblaron. Las estatuas comenzaron a llorar. Samuel se unió. No con palabras. Con un silbido. Uno que le enseñó su abuela, la única que no lo dejó nunca. Y el micrófono se rompió. Estalló en un silbido tan agudo que el técnico se encogió. ¡No! Esto no es ruido. Esto es armonía. Esto no sirve. Las luces estallaron. Los parlantes en sus ojos se apagaron. Clara gritó. Tus gritos ya no tienen lugar aquí. El técnico de sonido empezó a fundirse. Su cuerpo cayó como una cinta derretida. Y de su pecho salieron las voces. Una a una. Voces libres. Voces reales. Los cuerpos petrificados se derritieron en humo. Y en el aire, solo quedó una última voz. Gracias por escucharme. Clara y Samuel cayeron de rodillas, agotados, pero enteros. Del techo, una trampilla se abrió. Una luz. Pero esta no era roja, ni azul, ni pútrida. Era cálida. Samuel la miró. ¿Será la salida? ¿O será otra trampa? Clara sonrió. Solo hay una forma de saberlo. Tú que sigues escuchando esto, ¿cuánto tiempo llevas en silencio? ¿Y si ese miedo que no dices, ya está formando un escenario para ti? El capítulo 14 es el último. La casa no da segundas oportunidades. ¿Quieres que lo continúe? Este es el final. Sí, el último capítulo, y te aseguro que no te lo puedes perder. Si has llegado hasta aquí, prepárate para el gran final. Dale like, comparte esto con tus amigos y suscríbete, porque después de este capítulo, no hay vuelta atrás. Este es el fin de la historia, o el comienzo de algo más oscuro. La casa del último invierno capítulo 14. El último eco. La luz cálida que emergía de la trampilla parecía prometer algo que ninguno de los dos podía imaginar. Clara y Samuel miraron hacia arriba, pero no se apresuraron a subir. El aire seguía cargado de algo, una vibración sutil que los mantenía en alerta. ¿Y si el final realmente nunca llega? Clara respiró profundamente, y fue ella quien rompió el silencio. ¿Estás listo? Samuel no respondió de inmediato. Sus ojos seguían fijos en la trampilla, en la luz. Todo había cambiado. Lo que antes era la casa del miedo, ahora se sentía como un lugar abandonado, vacío, sin ecos. Como si al romper la última cadena, la casa misma hubiera exhalado un último suspiro. No lo sé, dijo finalmente Samuel, su voz casi un susurro. Pero siento que, si subimos, no volvemos. Clara lo miró, y en sus ojos había una comprensión silenciosa, algo más profundo que el terror o el cansancio, algo que había estado oculto, como el eco lejano de un grito que nunca terminó de salir. La casa quería que ellos se quedaran. Pero la trampa ya no existía, habían roto su mecanismo. Clara dio un paso adelante. Vamos. Si el miedo nos persigue, lo enfrentaremos. Y si es el final, que sea en nuestros términos. Samuel la siguió, sin dudar esta vez. Subieron. Y cuando alcanzaron la trampilla, el aire cambió. Ya no había frío.
No era calor, pero la atmósfera era diferente, como si el mundo ya no estuviera dividido entre la luz y la oscuridad, sino entre lo que se ve y lo que no se puede ver. Los dos cruzaron la trampilla, y de repente, todo se desvaneció. No hubo sonido, no hubo movimiento. Solo silencio. Y la sensación de estar flotando. El suelo, el techo, las paredes. Desaparecieron. Estaban en el limbo. Pero no, Clara vio algo enfrente. Una puerta. Pequeña, antigua, simple, pero con un brillo, como si fuera la última puerta en la casa. Una puerta que no se había mostrado antes. «Esto es el fin, ¿verdad?», preguntó Samuel, aunque su voz sonaba tranquila. Clara asintió, aunque no sabía qué responder. De repente, la puerta se abrió. Una brisa fresca los envolvió. Los colores cambiaron. El negro que había dominado la casa comenzó a desvanecerse, dando paso a una luz cálida y suave. Delante de ellos, una colina, un horizonte claro. El cielo ya no estaba lleno de nubes pesadas, sino de estrellas brillantes. El mundo estaba esperando. Y entonces, Clara comprendió. Esto no era una trampa. Se giró hacia Samuel. Esta casa no nos quería atrapar. ¿Entonces qué? Nos quería liberar. Nos quería mostrar lo que siempre hemos estado buscando, lo que tenemos dentro. El miedo está allá, pero no es todo lo que somos. El viento comenzó a soplar suavemente, y con él, una canción que parecía provenir del fondo de la tierra. Era una melodía tan antigua como el propio mundo. Era la libertad. Samuel respiró hondo. Es hora de irnos. Y en ese instante, algo cambió. La casa dejó de existir. La oscuridad desapareció. La puerta cerró tras ellos, y aunque nunca se volvió a ver la entrada, ya no hacía falta. El eco final, el que retumbaba en sus cabezas, se apagó. La casa ya no podía atraparlos más. La casa había cumplido su propósito. Los había ayudado a recordar. Tú, que escuchas esto en este momento. Si has llegado hasta aquí, sabes lo que eso significa. ¿Acaso esa puerta no está ante ti también? Porque lo que hemos vivido no fue solo una historia. Fue un eco, un susurro de todo lo que hemos guardado. A veces, el verdadero miedo no es lo que enfrentas en la oscuridad, es lo que puedes llegar a encontrar cuando finalmente decides escuchar tu propio eco. Este fue el final, o tal vez, el comienzo. Si alguna vez te encuentras frente a una puerta que parece demasiado extraña, o sientes que el miedo te está persiguiendo, recuerda esto: el último invierno solo llega cuando olvidamos lo que somos. Pero tú, no olvides. Recuerda siempre, y nunca dejes de caminar. Gracias por escuchar.